Sentí lo que sintieron los hermanos, que eran las que dirigieron el juego. ¿Podemos probarlo? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bueno escuchar la voz fuerte y potente de los jóvenes. Que el Señor les bendiga. Feliz Día de la Juventud adelantado. Estoy poniendo mi tiempo nomás acá. Feliz Día de la Juventud adelantado para todos. Que el Señor les bendiga y que puedan aprovechar bien esta etapa, ¿verdad? Que es única. Y como dijo el pastor, gracias por su presencia en esta noche. Gracias al Señor también que permitió que podamos tener este encuentro. Todo estaba en sus planes, así que damos gracias a Dios por eso. Y seguidamente entonces vamos a pasar al tiempo de compartir el mensaje de la palabra. Aquí me agradezco que se me dé la oportunidad también en este tiempo. Bien, para comenzar, tengo acá, ya tenemos el título, Permanecer en mí. Vamos a estar mirando el Evangelio de Juan, capítulo 15. Y tengo una pregunta para comenzar. No sé si alcanzan a leer los que están allá atrás. ¿Sí? ¿Podría leer, por favor, joven, qué dice la pregunta? ¿Existe la verdadera libertad para el ser humano? Está un poco difícil, ¿verdad? Muchas gracias. Se pudo, ¿verdad? Pregunta abierta para el que se anime a responder. Sí y no. ¿Podría explicarnos? Sí, Cristo nos hace libre en este mundo, pero de cierta manera nos da victoria en la cruz, pero aún no tenemos la libertad plena a causa también de la naturaleza con la que tenemos que luchar. Por eso mi respuesta es sí y no. Pero que Cristo nos hace libre eternamente, amén. Espectacular su respuesta. No sé si alguien quiere responder. ¿Alguien más se anima? La pregunta es si existe la verdadera libertad para el ser humano. Sí existe. Otra persona más, en lo posible un joven luego. No sé yo. Para darle oportunidad nomás para que participe. Porque yo sé que los hermanos van a poder responder sin ningún problema. Es interesante la pregunta. ¿Alguien más se anima a ver su parecer? Vamos a tener que elegir porque se están peleando. Prácticamente no. Bueno, vamos a tener que dejar ahí entonces para no ponerle presión a nadie, ¿verdad? ¿Sí? Acompáñenme un poco, no es el pasaje donde vamos a estar mirando, pero acompáñenme un poco a Romanos capítulo 6. A modo de introducción, versículos 17 y 18, si alguien puede leer, por favor. Romanos capítulo 6, versículos 17 y 18. Amén. Por favor. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado. El término allí que dice siervos como un sinónimo de esclavo. Fíjense por favor en los versículos y piensen en su mente en la pregunta. ¿Existe realmente, verdaderamente, la libertad para el ser humano? Miren el versículo. No hace falta que respondan ahora. Piensen ahora. Visualicen la pregunta en sus mentes e intenten responder frente a lo que dice la palabra de Dios. Muy bien, termina ya el ejercicio para arrancar. Mantengan en mente esta pregunta porque va a conectarse directamente con nuestro pasaje a estudiar en esta tarde. Y para eso les cuento un poco ya, vamos a hablar ahora ya del libro que vamos a estar viendo. ¿Ok? Es el Evangelio de Juan, ya pueden dirigirse allá. El Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, después viene Juan, ¿verdad? Nos vamos allá. El Evangelio de Juan, así como los evangelios anteriores, se dan la tarea de entregarnos la biografía de Jesús dentro de lo que Dios quiso revelarnos.
Y el Evangelio de Juan es distinto a los primeros evangelios. ¿En qué sentido? El Evangelio de Juan contiene enseñanzas y eventos que los demás evangelios deciden omitir. Guiados por el Espíritu Santo, Mateo, Marcos y Lucas no cuentan estas cosas que Juan sí las va a contar. ¿Ok? Guiados por el Espíritu Santo. No es que a propósito omitieron. Dios quiso que sea así. Eso significa, en otras palabras, que el Evangelio de Juan tiene un poco más de información que los primeros evangelios no contienen. ¿Se entiende? Y el capítulo que vamos a estar mirando se encuentra justamente entre un momento muy especial, un momento muy privilegiado, un momento en donde Jesús se enfocó solamente en sus discípulos, evitó que haya una multitud en ese momento porque él quería enfocarse en los 12, y es el momento de la última cena. Seguro ya vieron ese cuadro famoso, ¿verdad? Donde están ahí en un círculo, Jesús en el centro supuestamente, y alrededor de sus discípulos. Es ese momento que comienza en el capítulo 13, termina en el capítulo 17. Esos momentos tan íntimos, tan de ellos que vivieron, solamente Juan nos cuenta. Y los versículos que vamos a estar mirando se encuentran en ese espacio, en ese momento, para que nos ubiquemos. Y ahora vamos a ver solamente un poco, porque va a ser imposible que abarquemos todo ese tiempo, todo ese momento. Vamos a ver solamente un poco de lo que el Señor Jesús les dijo, en particular en este capítulo. Y vamos a dividir en 3 puntos para eso. El primer punto va a ser: Jesús presenta su ilustración. Vamos a ver eso en el versículo 1. Después Jesús utiliza su ilustración, versículos 2 y 3. Y tercero, solamente en el versículo 2. Y tercero, Jesús explica su ilustración, versículo 3, 4 y 5. Así que ya saben cuántos versículos vamos a ver, ¿ok? Así que vamos a orar y comenzamos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde por este tiempo de reunión de confraternidad de jóvenes que nos permites tener. Te pedimos, Señor, que podamos tener un buen tiempo en esta noche, y también, Señor, en este espacio, que podamos centrar nuestra atención en tu palabra, que puedas hablar, Señor, a nuestras vidas como tú deseas hacerlo, que tu palabra confronte nuestras vidas si está eso en tu deseo, y que podamos ser edificados por ella, Padre Santo. Guíame para eso, oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, le voy a pedir su participación, un versículo, una persona distinta, por favor, si puede leer voluntariamente. El versículo 1 hasta el 5 del capítulo 15 de Juan. Un versículo cada uno, perdón. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros por favor. estáis limpios. Sí, no, adelante. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahora sí, perdón por la interrupción, hermano. Así que quería cortar de una manera. Gracias, hermano. Muy bien, tenemos ya entonces allí los versículos que vamos a abarcar. Allí no termina la idea que el Señor Jesucristo quería transmitirle a sus discípulos, pero por el tiempo vamos a parar allí. Allí ya contiene la idea central de nuestro pasaje. Entonces podemos centrarnos en estos versículos, ¿ok? Tenemos entonces nuestro primer punto en el versículo número 1. Jesús presenta su ilustración. Y el versículo comienza diciendo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y es interesante cómo comienza el versículo, porque la primera parte del versículo comienza con un nombre que a primera vista quizás no identifiquemos, pero los que ya saben, comienza con un nombre: yo soy.
No es la primera vez que el Señor Jesús va a mencionar este nombre, lo está volviendo a decir ya varias veces, y este nombre en particular, compuesta de dos palabras, un pronombre personal, yo, y un verbo que indica existencia, soy, fue el nombre con el que Dios le dijo a Moisés que se presente a los judíos cuando él iba con la misión de liberarles. ¿Recuerdan? Moisés le dijo, ¿y cómo? ¿En nombre de quién le voy a decir que estoy viniendo? Y Dios le dijo allí, yo soy. Ese es el nombre con el que te vas a presentar. De allí en adelante, para los judíos, ese título, ese nombre era sagrado. Nadie se atrevía a pronunciar. Y el Señor Jesús en muchas oportunidades ya está repitiendo este nombre, este título, que en otras palabras significó claramente para los judíos, y la intención de Jesús era esa, identificarse como Dios. Entonces, no es un nombre cualquiera, no son palabras singulares las que está dando el Señor Jesús, sino que Él está afirmando ser Dios, y con ese nombre está conectando su ilustración. Entonces, cuando dice yo soy, Jesús directamente está diciendo soy Dios, ¿verdad? Y después dice yo soy la vid verdadera. Y para empezar a analizar la ilustración, tenemos que usar nuestra lógica acá. No podemos separar el razonamiento de lo que vamos a estar leyendo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús está diciendo yo soy la vid verdadera. ¿Y qué es una vid? Es una planta. Y nuestra lógica, nuestro razonamiento nos dice que Jesús no es una planta, ¿cierto? Literalmente hablando. Por eso es que estamos hablando de que Jesús está comenzando ¿qué cosa? Su ilustración. Y vamos a conectar claramente después al final, versículo que ya leímos hace un rato, ¿verdad? Con eso. Entonces, para empezar, Jesús se está identificando como una planta en su ilustración, y a alguien más también está identificando aquí en su ilustración. Dice, y mi Padre es el labrador. Así comienza el versículo identificando a Cristo como la vid y al Padre, a Dios, como un labrador. No es el perro por si acaso, es el que cuida un jardín, ¿ok? Estamos en un campo de ilustración, por eso tenemos que entender eso, ¿ok? Y hay 4 elementos en particular que me voy a adelantar a aclarar para que podamos avanzar sin problema en esta ilustración. 2 de ellos ella mencionó aquí. 4 elementos hay en esta ilustración. El primer elemento, era muy oscuro, habla de un labrador, un jardinero en otras palabras, o la persona que cuida la planta. ¿Bien? El agricultor también podría ser otro sinónimo. Esa es la ilustración. ¿A quién hace referencia de esa ilustración? Al Padre. ¿Se comprende? Siguiente elemento es la vid. Como él acaba de presentar en el versículo 1, significaría eso la planta que produce uvas. Eso sería la interpretación literal. Pero entendiendo que es una ilustración, la vid hace referencia a Jesús. ¿Bien? Siguiente elemento. Después va a hablar de pámpanos. Continuando con su ilustración. ¿Qué son los pámpanos? Son el brote o rama verde que surge de la vid. Eso es la interpretación literal. Pero entendiendo la ilustración, se refiere a los creyentes. ¿Bien? Y último elemento que tener en cuenta, frutos. Eso sería el fruto de la vid, que son las uvas, su interpretación literal. La referencia, ¿a qué se refiere? Son las buenas obras en santidad del creyente. ¿Bien? Esto necesitamos dilucidar, dejar bien claro ya para poder avanzar sin problema. Y acá tenemos un pequeño dibujo, ahí se nota más o menos lo que dice que como tronco sería la vid. Los pámpanos serían esta parte en donde sale la hoja, como las ramas. Y aquí tenemos otro nombre, nada más racimo, que sería el fruto. ¿Ok? En el dibujo nos faltaría
el jardinero o el labrador, pero se comprende, ¿ok? Para reforzar un poco nomás puso una imagen. Bien, entonces, entendiendo estos 4 elementos que hay en nuestra ilustración, ¿quién era el labrador? El Padre. ¿A quién representa la vid? ¿A quién representa los pámpanos? ¿Y a quién representa los frutos aquí? Las obras de Dios. Muy bien. Entendiendo bien estos 4 elementos que Jesús nos presenta en su ilustración, vamos a perseguir ahora cuál es la enseñanza. ¿Qué mensaje es lo que Jesús quiere transmitir utilizando esta ilustración? Y cuando entendemos bien cuáles son estos elementos, podemos ir sin problema. Y avanzamos. Versículo número 2. Jesús usa su ilustración. Dice el versículo 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. El pámpano de la vid tiene la función de, después que crece, que se alimenta, que se nutre de todos los nutrientes, valga la redundancia, que recibe de la vid, del tronco, la savia y las demás cosas, la función que cumple el pámpano es de dar fruto. Entonces, eso quiere decir que si está recibiendo los nutrientes no es solamente para hacer un pámpano gordo y sano, sino que su intención es dar fruto. Bien, eso, justamente. Ahora, comenzó el versículo 2 diciendo: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Sin hacer mención gráficamente del nombre del labrador, está hablando aquí de Dios. Lo quitará. ¿A quién va a quitar? Y nos metemos un poco en la ilustración. Cuando hablamos de una planta, esto podemos notar a quienes les gusta y se meten en eso, ¿verdad? Necesitamos muchas veces realizar poda a ciertas plantas. Cuando hablamos aquí de la vid, es que ocurre una situación cotidianamente que hay ramas o pámpanos, en el caso de nuestra ilustración, que son infértiles. ¿Qué significa eso? Que no están cumpliendo la función al recibir los nutrientes y alimentarse de la vid de tener frutos. ¿Y qué es lo que hace el labrador después de 1, 2, 3 días o el tiempo necesario que necesita, en donde se da cuenta que ese pámpano no está produciendo, pero los otros sí? Procede a podar. Eso es lo que nos está diciendo aquí el versículo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el labrador, que representa a Dios, lo va a quitar, o usando la ilustración, lo va a podar. Esto es lo que nos dice claramente el versículo. Porque estos pámpanos que no están produciendo frutos están quitándole energía a la planta, están quitándole alimento que podría dirigirse mejor a esos pámpanos que están produciendo. Y esto dice la palabra de Dios: Dios mismo va a podar o va a quitar a esos pámpanos que no están produciendo frutos. ¿Por qué razón? Porque esos pámpanos se vuelven innecesarios en la vida. Y por eso serán quitados. Pero sigue allí el versículo con la contraparte, el otro lado de la moneda. Dice: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará. Cuando aquel pámpano o esa rama que tiene como función justamente dar fruto, está cumpliendo con su función, también hay otra cosa que el labrador tiene que cuidar o tiene que atender. ¿Qué cosa? Que otra rama no crezca mal, ¿verdad? No se interponga en su camino para que cumpla bien su función. O podría ser también insectos, ¿verdad?, que vienen a contaminar a la vid, y por lo tanto, si contamina el pámpano, podría contaminar también el fruto, que es el producto final. Entonces, ¿qué hace el jardinero o el labrador? Procura que nada se interponga
con la producción que está dando el pámpano. Procura quitar las impurezas, procura que nada se le cruce en el camino. Si hay insectos que están viniendo a interponerse con la buena producción, hace lo posible para quitar eso que le perjudica, porque él está preocupado que ¿qué cosa? Que el fruto salga bien. Y para eso tiene que cuidar ese pámpano limpiándolo. No le va a cortar, no le va a podar, le va a limpiar, va a quitarle lo que hace falta para que dé más fruto. Eso dice el versículo, para que lleve más fruto. No es solamente una fruta que el labrador espera que tenga. No es solamente que una vez le haya salido rico el fruto, sino que ahora pensando ya en el otro, va a preocuparse que ese pámpano siga produciendo, dé más fruto. El labrador desea que la planta produzca, por eso le cuida, le poda, atiende a la vid y le mantiene saludable para que haya producción de frutos. Y así mismo es Dios deseando en la vida diaria del creyente, del joven, del niño que sea su hijo. No espera solamente salvarle de sus pecados, porque escúchenme bien, eso es una mentira que el diablo está haciendo que hoy creyentes compren. Soy salvo y listo, a disfrutar ahora. Ya soy hijo de Dios, me espera el cielo, qué bueno, ya eso nomás, suficiente. No. O participé en una actividad, salió súper bien, eso es todo lo que voy a hacer, suficiente, ya un fruto y listo. No es así. Dios quiere, así como estamos viendo en la ilustración, que el pámpano dé más frutos, no solamente uno. El objetivo del Padre es que el creyente esté dando frutos. Y es clarísimo, como menciona también el versículo aquí, en la persona de Jesús. Fíjense nuevamente cómo comenzaba el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué significa eso? Que una persona que no esté guiándose por la vid o recibiendo la fuerza de la vid, ¿puede también dar frutos? También puede dar frutos. Pero si no lo está dando en la fuerza de quién, del Señor Jesús, está el problema. Continuamos. Ahora el Señor Jesús va a explicar de lleno su ilustración. Versículo 1 nos presentaba su ilustración. Versículo 2 utiliza su ilustración, deja un poco dilucidado todavía allí y ahora se encarga él de explicar en qué consiste su ilustración. Versículo 3 dice: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Los discípulos de Jesús, recuerden que estamos en la última cena, es un momento privado, a ellos el Señor Jesús le está dirigiendo estas palabras, directamente a ellos. ¿Bien? Esto va entonces enfocado y dirigido directamente a ellos. Los discípulos de Jesús ya vivieron ese proceso en donde el Padre les limpió, porque recuerden que ellos ya estuvieron sirviendo con el Señor Jesús y en ese proceso ya estuvieron experimentando la limpieza del Padre. Dios estuvo quitando esos estornos de sus vidas para que ellos puedan dar más frutos. Todo lo que impedía que ellos sigan sirviendo de mejor manera al Señor, Dios estuvo limpiando en sus vidas. Ellos vieron cómo Jesús durante todo su ministerio vivió entregándose por los demás y aprendieron de primera mano cómo es que debían vivir. Se alimentaron directamente de la vida, en primera persona, muy cerca del Señor Jesús. Muy privilegiados fueron. Ya fueron liberados de las falsas enseñanzas que funcionaban en el tiempo de los discípulos. La principal era la religiosidad. Los judíos eran muy religiosos en el tiempo de Jesús. Por eso la mayoría les rechazó al Señor Jesús. Porque pusieron a la religión por encima de lo que Dios en realidad buscaba y esperaba de ellos. Y el Padre ya les había limpiado también de esa falsa
religiosidad, y ellos ya recibieron, por lo tanto, la limpieza necesaria para poder estar limpios por todas las enseñanzas que el Señor Jesús les entregó. Y lo que Jesús les dice en el siguiente versículo es una orden, es un mandato. ¿Y cómo nos damos cuenta de eso? Por la manera en la que va a utilizar el verbo. Dice el versículo 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Ese verbo permanecer está en modo imperativo. Y el modo imperativo, quizá acá el joven policía entiende bien, ¿verdad? Una orden es una opción. Si tu superior te dice anda ya, hace guardia, vos le puedes decir no quiero, me voy a ir, ahora no estoy libre. No, ¿verdad? Se entiende bien en el ámbito policial, el militar seguro mátame, ¿verdad? Y eso es lo que pasa aquí. Es un mandato. Es una orden. No es una opción. No es el día en que te sentís bien o esos días en donde todo te parece que está bien, nomás hacer lo que te voy a decir, ¿verdad? No. Se está refiriendo a lo que hay que hacer. Esta es la orden. Permanecer en mí y yo en vosotros. ¿Qué es lo que Jesús ordena a sus discípulos? Que ellos se mantengan imitándolo, buscando vivir las enseñanzas que recibieron del Señor Jesús. Eso significa que no debía apartarse de ellos, porque Jesús iba a morir en la cruz, sabemos eso, y después de resucitar, por unos pocos días iba a ascender. No es que Jesús iba a quedar al lado de ellos literalmente, pero ¿cómo? Una de las maneras en la que Jesús iba a estar presente en sus vidas, imitándolo, viviendo a Cristo en sus vidas. Entonces, las enseñanzas del Señor Jesús, la manera en la que vivió el Señor Jesús, debía ser parte de la manera en que ellos se conducían, la manera en la que ellos vivían. Y para que eso ocurra, nos dice algo en la ilustración. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Nos imaginamos nuevamente esa planta de uva, hablando de la vid. Si sacamos un pámpano de la planta, arrancamos y dejamos en una mesa, por más que le dé el sol, por más que le demos las situaciones adecuadas, va a dejar de recibir la savia de la vid, ¿cierto? Por lo tanto, ¿va a poder tener fruto? ¿Va a poder dar el fruto? Es imposible, porque ya no recibe el alimento y está separado de la vid. Y aquí viene la comparación justamente, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Un sinónimo para pámpano podría ser rama también. Y si la rama de la vid se corta del tronco principal, si está separada de ella, deja de tener vida por poco tiempo. Y mucho menos va a poder dar una fruta si no recibe los nutrientes y la energía que recibía de la vid, el alimento que el tronco le estaba proveyendo. Y se vuelve, al dejar de recibir lo que necesita, inservible ese pámpano. Va a poder, o va a dejar, más bien dicho, de poder dar fruto, porque está separada de la vid. Entonces, entendiendo lo que está queriendo decir el Señor Jesucristo allí, es que un creyente separado de la persona de Jesús no puede dar un fruto aceptable a Dios. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Ahí se conecta la comparación. Si el creyente en algún punto de su vida, y esto pasa, cree que ya sabe lo suficiente, llega al punto en el que dice, yo ya aprendí todo lo que necesito, ya soy lo suficientemente sabio que necesito ser, hasta acá llegó el aprendizaje conmigo, a partir de ahora ya no necesito aprender. Ese creyente
se convierte en un pámpano que se separa de la vid. Porque necesitamos seguir aprendiendo de la enseñanza de Jesús. Y usando la ilustración, esa rama o ese pámpano se va a secar, va a perder fuerza, va a dejar de tener la vida que necesita y va a dejar de tener esos frutos que el labrador, que es el Padre, espera que tenga. La ilustración no le voy a dar más vueltas porque es muy fácil de entender y muy sencilla, para que todos podamos ya acariciar o captar ya lo que es el mensaje que está en este pasaje. Y el versículo 5 se encarga de aclarar súper bien todo lo que estuvimos diciendo hasta el momento. Versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy la vid sería la persona de Jesús, claramente. Vosotros los pámpanos, sus discípulos. Y entiéndase también para que aplique a nosotros como los creyentes. El que permanece en mí, usando la ilustración hace rato, el pámpano tiene que quedarse en la vid para poder dar fruto. El que permanece en mí y yo en él, aquel creyente que decide permanecer, aprender, seguir practicando las enseñanzas de Jesús y vive eso en su vida. No busca una religión, no pretende cumplir con ciertas cosas que te pide el pastor o el líder de jóvenes y ya está, o voy a cumplir con una actividad y listo. No, él busca que esto realmente transforme su vida. Él busca que Jesús realmente sea parte de su día a día. Aquel creyente está permaneciendo en Jesús y Jesús en él. Este lleva mucho fruto. Este creyente es el que lleva mucho fruto. Es interesante porque un pámpano no solo da un fruto y después ya termina su vida. Eso le decía hace un rato, ¿verdad? Puede seguir dando frutas hasta el tiempo en que le dé su vida, ¿verdad? Pero continúa dando frutas. Y eso es lo normal, es lo natural dentro de nuestra ilustración. ¿Y por qué un creyente debería conformarse con un fruto entonces? Usando la ilustración. Este creyente más bien debería estar dando más y más fruto, ¿cierto? Esa es la realidad de aquel creyente que depende en su vida de Jesús. Vive dando más y más fruto. Y ese pámpano, ese creyente está logrando el objetivo para el que está alimentándose de la vida. Dar frutos. Pero, ya que es una ilustración, vamos a hacer un poco más claro esto. Vamos a traducir un poco más en cosas reales de nuestra vida cotidiana. ¿Qué podría ser mucho fruto? Les voy a dar algunos ejemplos, no se limiten a esto, pero les voy a dar algunos ejemplos. Personas que son impactadas por el testimonio de este creyente. Un ejemplo, están 3 compañeros de trabajo, están a cargo de la plata en la empresa, hay un sobrante, ellos son los encargados de anunciar que hay un sobrante. 2 de ellos que no son creyentes dicen, vamos a dividirnos en 3. Y el tercero, que es creyente, le dice, no, yo no voy a hacer eso. ¿Cómo queda con sus 2 compañeros? El mejor amigo que existe en el mundo, ¿verdad? No. Pero ese acto Dios puede utilizar quizá más adelante para que marque una diferencia, porque ¿qué haría una persona normal que no teme a Dios? Sí, ¿verdad? Y 3, justo me faltaba mi cuenta, ¿verdad? Un creyente no participaría en eso. Marca la diferencia. Otro ejemplo, jefes o compañeros de trabajo o de estudio que ven que te comportas distinto. Qué extraño que es nuestro compañero William. Él no dice ni una grosería, yo no le escuché todavía ni una vez. Cuando
conversamos de ciertas cosas, él no participa de eso, no nos dice eso. ¿Qué será? Y se acerca y le pregunta. Y de esa manera, muy probablemente se entera que Jesús cambió su vida y vive en él. Otro ejemplo, un creyente, esto pasa cuando es agredido, no necesariamente físicamente, porque eso pasa, pero no muy a menudo, pero verbalmente sí, ¿verdad? O te hacen el vacío. ¿Cómo reacciona este creyente? Peor, no. Le paga bien por mal. Imitando la actitud del Señor Jesús, cuando su propia creación le escupía y le pegaba y le alzaba en la cruz. Y el Señor Jesús decía, no le tengas en cuenta este pecado. Cuando un creyente es maltratado, es agredido verbalmente, no digo que seamos personas que busquen el sufrimiento, ¿verdad? Eso ya es otra cosa, pero sufrimos por ser creyentes y eso marca la diferencia también. Y podemos dar muchos otros ejemplos más. Ese creyente, ya sea por su comportamiento, por su manera de hablar, por su servicio en la iglesia, por su trato en la familia, en donde sea, que está viviendo a Cristo en su vida, que está imitando el ejemplo de Cristo, está llevando fruto, de forma directa o de forma indirecta. Y otra cosa que necesitamos también aclarar es que esto de lo que estamos hablando es algo imposible de hacer para una persona que no sea hijo de Dios. Lo normal, lo natural, cuando alguien te agrede o te trata mal, para una persona incrédula es tarde o temprano vengarse, o responderle si puede en un momento, ¿verdad? O situaciones como las que dimos como ejemplo también van a aprovecharse de eso, ¿cierto? Pero una persona que tiene a Cristo en su vida, no porque es capaz, no porque es valer, no porque alcanzó la estatura adecuada para depender de sus fuerzas, logra actuar de la manera en la que estuvimos diciendo. Es porque Él está alimentándose ¿de qué? Del poder del Señor Jesús. La vid le está nutriendo, la vid le está alimentando para que dé fruto. Ese creyente puede lograr dar mucho fruto porque depende de Jesús. Por eso puede lograr tener una vida distinta. Y cierra el versículo 5, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿A qué se refiere con nada podéis hacer? Se refiere con hacer obras espirituales que agraden a Dios. Porque, ojo, vamos a ser justos, pero una persona que no teme a Dios puede dar caridad, puede componer una obra musical espectacular que sea dirigida a la familia. ¿Es algo malo? No, ¿verdad? Estamos haciendo cosas buenas. ¿Puede ayudarle a un anciano o una anciana a cruzar la calle? No deja de ser una obra buena, ¿cierto? Pero ¿qué le está motivando? ¿Es esa savia que proviene de la vid? ¿O son sus propios intereses? ¿Quién sabe cuáles le esté motivando? Muy probablemente sea el orgullo. Entonces, lo que está diciendo el Señor Jesús aquí, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Se refiere a obras espirituales que sean del agrado del Padre. Son frutos que el labrador está esperando que ocurran, porque estuvo cuidando ese pámpano y estuvo atendiendo para que dé ese fruto que él espera. ¿Se comprende? Resumiendo, estos 5 versículos, Jesús está usando una ilustración que es muy fácil de entender, y Él siempre dio parábolas con cosas cotidianas para que hasta el más sencillo como el más intelectual puedan entender.
Dios representa al labrador, Jesús representa a la vid. Esto no es literal, es una ilustración, una representación. Las ramas o pámpanos representan a los creyentes y los frutos son las buenas obras del creyente. Así como cualquier planta, las ramas no pueden producir fruto sin depender del tronco principal o sin estar allí conectados. De manera que el creyente no puede hacer frutos que agraden a Dios si no depende de Jesús. Ahí está también una contraparte. Yo puedo hacer obras que no sean del agrado de Dios si no estoy dependiendo del Señor Jesús. Puedo. Así que el llamado del creyente que vimos en el versículo 4 con ese verbo imperativo es a depender algunos días, permanecer constante de las fuerzas y del poder de Jesús para cuando me voy a la iglesia, para cuando hay una actividad con los niños, cuando hay reunión de jóvenes o cuando nos reunimos con la iglesia, para la vida, para cuando me voy a mis estudios, para cuando estoy con mis amigos, para cuando estoy a solas en mi pieza, para cuando estoy con mis familiares, para cuando estoy frente a mis superiores, para la vida. Y esto no es solo para los jóvenes, ¿cierto? Para los adultos, para todos. El mandato es a depender de las fuerzas del Señor Jesús. Y si decido, aquí tenemos una advertencia, si decido no depender de Jesús, ¿se acuerdan? Ya soy lo suficientemente sabio, ya aprendí todo lo que tengo que aprender, hasta acá mi aprendizaje, voy a salir de la vida, ahora ya puedo solo. Lo que nos enseña esta ilustración es que el Padre nos va a podar, nos va a quitar. Y no puedo decirle exactamente cómo, pero podría ser de una manera muy trágica. Solo Dios sabe en qué medida hará ese acto de poder, pero Dios lo va a hacer. Si soy un pámpano infértil, que no produce fruto. Para ir cerrando, vamos a conectar esto con algunas cosas que en parte quiero compartirles. Quiero transmitirles una realidad que todos los seres humanos enfrentamos y se conecta con la enseñanza de Juan capítulo 15, versículo 1 hasta el 5. Hay una condición que es muy común en la mayoría de los seres humanos. No quiero decir todo porque siempre hay alguien, una excepción, ¿verdad? Pero en la mayoría de los seres humanos, desde chico, yo veo eso con mi sobrino, en particular, que el ser humano busca la independencia. Chiquitito, así un mitad ahí, un bodoque, le queremos ayudar a comer, no, yo solo, busca la independencia, ¿verdad? Le quería ayudar a hacer algo, no, yo. Él nomás se quiere subir la bici, él no va a poder. Desde chico se puede observar eso. Buscamos un lugar privado en la casa, ¿verdad? Después cuando grande queremos apuntar a salir de la casa y es lo normal, ¿verdad? Pero esa independencia es algo en común. No queremos en algunos casos que se nos diga qué hacer, no queremos que se nos pongan reglas, no queremos que alguien nos dirija. Queremos decidir cuándo dormir y cuándo ir a tal lugar. A veces los niños no se quieren bañar, ¿verdad? Quieren tomar su decisión. Y quizás de una manera más sofisticada, porque todo lo que le decía antes es simpático, pero esto ya deja de ser simpático. De una manera muy suave, vamos a decirle, se fue instalando en nuestra sociedad esta idea de ser independiente. Y seguro ya escucharon esta frase: saca el mayor potencial que hay en ti. Sé tu mejor versión. Debes aprender a explotar tus capacidades. Hoy en especial, todo esto tiene algo en común. Hoy en especial está tomando protagonismo, aunque no es la única ideología que funciona en nuestro tiempo, pero está tomando un protagonismo importante, que las mujeres se empoderen. ¿Ya escucharon? Seguro que ya escucharon.
que no impidan que viejas costumbres o estereotipos arcaicos anulen o impidan el verdadero potencial que tienen. Vivimos en tiempos en que se metieron ideologías que son diabólicas. Suena a mi abuelita, el predicador. Son diabólicas, en serio. Averigüen. El trasfondo es el diablo. Está queriendo meternos ideas y pensamientos que no son correctos. Y todas apuntan hacia la independencia. El materialismo, ¿escucharon de eso? El que no se conforma con el auto nuevo que compró. No, ya hay otro nuevo. Vamos a cambiar de año. El que no se conforma con el último iPhone que salió. Está atento cuando va a salir el otro iPhone. El que quiere tener el mejor campeón, la mejor ropa, la mejor casa. El hedonismo, increíble cómo funciona. El estilo de vida dedicado al placer. Todo lo que me cause placer, eso voy a buscar, y si hay algo que me daña, eso no quiero. Todas estas ideologías tienen algo en común. Todas, de alguna u otra manera, apuntan a la independencia de la vida. ¿Por qué meterte y hablar de estos temas controversiales, por lo menos si me da